Jorge Cascallar escribió en estos últimos días un par de textos que tienen que ver con la inundación y el después. El más reciente lo tituló El barro también es un lenguaje y dice lo siguiente: las calles de Bahía Blanca no solo fueron arrasadas por el agua embarrada. Lo que corrió con violencia entre nuestras calles y casas no era solo líquido, sino también miedo, frustración, angustia, enojo y cansancio. La ciudad anegada se convirtió en el espejo roto de una comunidad que no encuentra palabras suficientes para narrar su pérdida. Los cuerpos del Estado, esas personas con nombre, familia e historia, trabajaron 24 horas al día, los 7 días de la semana, para dar respuesta tras las inundaciones. Y sin embargo, no fue suficiente. No porque haya negligencia, sino porque no se puede con todo, porque el agua entró igual, porque el barro estuvo en todas partes, porque las pérdidas materiales, los recuerdos mojados, el colchón, el cuaderno, la heladera que flotó, todo eso no se recupera con buena voluntad. No alcanzó, no por falta de compromiso, sino porque hay tragedias que exceden las manos humanas, por más solidarias que sean. Cuando la angustia encuentra un límite en la palabra, se transforma, a veces, en silencio o en grito. Y ese grito busca a quién dirigirse. Se grita contra el Estado, contra el municipio, contra el delegado, contra el intendente o el cura. Esa figura que nos tiene que cuidar se convierte en receptáculo de todas las proyecciones. Lo que no se puede elaborar se proyecta. Lo que no se quiere reconocer se deposita en el otro. Así el dolor por la pérdida se transforma en acusación, pero sigue doliendo igual. Los mitos urbanos emergen como verdades reveladas. La ropa buena se la quedan ellos, te ayudan si te afiliás. Esto lo provocó el proyecto ARP. Hay muertos escondidos detrás del Hospital Pena. La fantasía reemplaza al dato, el mito a la estadística, el fantasma colectivo a la espera angustiosa. Pero estos mitos no nacen del mal, nacen de la necesidad de encontrar sentido. Por eso es clave que la narrativa política, esa que sostiene el cuidado, venga a llenarnos. La catástrofe nos deja sin marco y la mente humana odia el vacío. Entonces inventa. Y allí es donde las narrativas que ofrecen sentido, verdaderas o falsas, encuentran su fuerza. Y aquí es donde yo meto la pata y toco lo que no tengo que tocar. Y retomo. Dice entonces en este texto Jorge Cascallar, con quien vamos a hablar en segundos nada más. Se pregunta esto de cómo la mente humana odia el vacío e inventa. ¿Es irracional? Sí. ¿Es inútil? No. Porque los mitos, aunque falsos, tienen un efecto social. Unifican el malestar, le dan forma y organizan la angustia dispersa. Psicosocialmente funcionan. No son ciertos, pero sí son reales en sus efectos y afectos. La historia de una camioneta llevada por la corriente con 4 personas adentro, aunque no haya existido, tiene más poder simbólico que cualquier parte meteorológico, porque en ella viaja el terror. Quisiera que la palabra calmara las aguas, que el lenguaje ordenara lo que la inundación rompió, pero no es así. A casi un mes de la catástrofe, las palabras también naufragan. Lo único que queda es el barro compartido, el silencio y la necesidad de reconstruir no solo techos y veredas, sino también vínculos, tejidos, símbolos y confianza. Que el Estado se reconstruya, sí. Que las políticas públicas se fortalezcan, por supuesto. Pero no olvidemos que en cada dedo que acusa también hay una herida. La angustia no se combate, se elabora. Se atraviesa en la escucha tierna, en la presencia, en narrativas que contengan el dolor y siembren esperanza, en vínculos que abracen más de lo que expliquen. Y en esa ternura profunda, capaz de reparar lo que la catástrofe nos robó. Jorge, gracias por acercarte a la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Sorprendido de los efectos del texto, ¿no? Pero bien, muy bien. Era lo esperado en parte. Bueno, para quienes no te conocen, sos psicólogo social, recién actualizábamos algunos trabajos, mucho tiempo en el programa Envión, en la zona de Saladero, en Estela Maris, en Espur, en varios, ¿no? Sí, coordinando ahí esos grupos de trabajo. Y me decías también ahora en la actualidad, en la UTN y en el Instituto Cultural con distintas funciones. Sí, seguro. Bueno, a ver, conversemos sobre esto que pones acá, sobre el lenguaje.
¿Por qué esta reflexión, esa necesidad también de compartirlo y esta sorpresa de la cual hablas? Claro, la sorpresa es porque pensé el texto como para poder comprender que hay cosas que son imposibles y se tienen que elaborar. O sea, el humano no viene con la capacidad de afrontar determinadas catástrofes. No es tan fácil tramitar eso. Sobre todo con pérdidas que fueron enormes en la ciudad. Digamos, no podemos fingir demencia y que todo siga igual. Todo no va a seguir igual. Va a haber sectores que obviamente les cuesta hasta dormir. ¿Sí? Sé de gente que me ha pedido, por intermedio del texto me llegó, pero cualquier cantidad de demandas de decir, che, ¿cómo puedo hacer para resolver esto? ¿Conoces a algún psicólogo? Entonces, bueno, todo el sistema de salud mental de Bahía Blanca está a disposición para esas situaciones, con lo cual, digo, hay que aprovecharlas porque son la respuesta que tiene el Estado en esta situación. Pero más allá de eso, de poder entender dónde estamos, porque siempre se hablaba de Bahía Blanca digamos, de alguna forma ilusoria, y esto vino a romper todo aquello que sabemos sobre la comunidad. Y se tiene que rearmar, con narrativas que incluyan ese dolor, porque si no, no sirve. Si no es, digamos, no sé, un profesor universitario me decía, che, volví a dar clases y no sé cómo hacer porque los pibes quieren hablar. Claro. Entonces, cómo escuchar es un problema, cómo contener es un problema, y cómo construir una narrativa que sea colectiva también es un problema. Hay muchísimos esfuerzos, los que pongo es porque conozco directamente gente de la municipalidad, no solo de la gestión, sino administrativos y todo lo demás, que trabajaron pese a las pérdidas que tenían personal durante semanas, estando en la FISA, estando en la DAO, estando en un montón de lugares, pero 12 horas, 15 horas. Uno de ellos me dice el otro día, perdí marzo se me fue, lo perdí a mi familia, perdí a todo por trabajar en esto, ¿no? Eso digo, la magnitud, si no se entiende, genera problemas. Ajá. Y esos problemas tarde o temprano salen, como sale la bronca, como salen las quejas, que son legítimas en un punto y en otro punto también no hay una narrativa que diga, che, hicimos todo esto y estamos haciendo todo esto. ¿Cómo nos acompañamos en este padecer? Y en ese padecer tenemos que estar. Por suerte los textos que escribí, sobre todo tuvo un efecto que fue genial, inclusive no pensado, desde pedidos de ayuda hasta decir, che, me calmó, me angustié, pude llorar, pude hablar de esto y estoy mucho mejor porque ahora entiendo. Y eso es muy gratificante y al mismo tiempo es un esfuerzo de elaboración, ¿no? Claro. La idea es una intervención que genere la posibilidad de pensarnos con lo que nos pasó. Y no ocultarlo. Todos sabemos que hubo barro, todos sabemos que se rompieron casas, que entró el agua, sabemos todo eso. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. El problema de la repetición es que se sigue repitiendo. Claro. El problema es cuando lo aceptamos. Y es un fenómeno psicosocial, no es un fenómeno que podamos en un instante trabajarlo. Hay que seguir trabajando. ¿Y cómo es eso de en qué momento esa repetición se transforma en aceptación? Cuando se acepta, cuando decimos, che, tenemos que seguir. ¿Y cómo seguimos? O en todo caso al revés, claro. ¿Qué ejemplo puedes poner de quien repite y no? Mira, hay un fenómeno curioso que se juntan en la familia. Ahora, digamos, en todo marzo no pudieron salir, se empezaron a juntar y empiezan a hablar de gente que les pasó determinadas cosas. Y vos escuchás, que me enteré de que en tal lugar tal cosa, qué sé yo. Eso alivia, pero repite. En las escuelas están haciendo un laburo gigantesco, en todas las instituciones están haciendo un laburo para decir, pasó eso, bueno, pero ¿cómo lo resolvemos? Porque en realidad resolver lo material en esto es casi más fácil. Claro. Pero el problema es que, como vos decías antes, por ahí un seguro no te cubre. Bueno, esa angustia, no solamente la del objeto, sino la de haber sido arrasado con todo lo que vos conocías, cambia todo. Claro. Cambia tu realidad, cambia tu marco narrativo sobre la ciudad, cambia los vínculos. ¿Sí? Gente que no conocías te ayudó más que capaz que la gente que conocías. O que no sabías dónde estaba, porque estuvimos incomunicados, oscuras, con agua, digamos, pasamos la peor. Digo, y ahí es donde se ve la cantidad inmensa de gente de Bahía Blanca que laburó para sostener que por lo menos se pudiera comer. Sí, que en el Boulevard hubo una situación donde se inundó el centro de evacuados. Sí. Y la gente estaba en la ruta, 305 personas, niños, bebés, mujeres, en la ruta todo mojado, no se sabía dónde estaba el mar, dónde estaba el barrio, y usaron el Ferroguay, que es un museo, como centro de evacuados improvisado. Fue magnífico. Sí, yo le decía a la gente allá, 305 personas, ¿sí? Tomemos la dimensionalidad y lo único que abrieron fue un taller que se llama Prende, pero no rompieron puertas del museo, la Casa del Espía, todos los que conocemos ese lugar que es maravilloso, no lo rompieron.
se autoorganizaron horizontalmente, pudieron reorganizarse para la comida, porque en la ruta tenían hasta fideos, porque salieron con lo opuesto, pero se imaginaron que iban a tener que comer. Entonces, esas escenas que son profundísimas en la vida de las comunidades, sí o sí hay que retomarlas, hay que elaborarlas, hay que trabajarlas, ¿sí? Y las escuelas, por ejemplo, están trabajando en ese sentido. Los pibes que puedan hablar, hablan, y si no, no se lo fuerza, digamos. Hay como elementos para empezar a elaborar. Sí, lo que no quería dejar pasar es que todos somos víctimas de una catástrofe. ¿Sí? No solo el político, sino el tipo que perdió todo o el tipo que no perdió nada y fue a trabajar con nosotros, o aquel que perdió nada y se quedó en la casa escribiendo, digamos, en Facebook, qué sé yo. Claro, porque hay algo de minimizar también, ¿no?, lo que le pasó a uno, por más que vos decís, no, bueno, me entraron, no sé, 40 centímetros de agua, pero no pasó nada, ¿no? Porque veis lo que le pasó al de al lado. Claro. Las dimensionalidades de la realidad se fueron. Entonces vos no tenés marcos simbólicos, vos no tenés marcos que el lenguaje te proteja, ¿sí? Y insisto, más allá de que los docentes y todo lo demás hagamos lo posible no alcanza. Claro. Y no quedarnos con esa frustración. Digo, lo que no alcanza, no alcanza. Aceptemos que no alcanza y suframos juntos de última. Por eso pongo casi al final que un abrazo no tiene que ser explicado en la explicación, sino que el abrazo en sí mismo, ¿sí? Pueden ser palabras que abracen también. Me lo dijo una psicoanalista muy conocida que participó en el texto, abajo en los comentarios. Hay palabras que abrazan y eso ayuda, pero no demos demasiadas explicaciones, porque la explicación lo único que hace es repetir para seguir en el mismo lugar. El dolor va a seguir, o la crítica hacia aquello, un cura, hacia el intendente, hacia lo que sea, lo único que genera en realidad es más ruido y no la elaboración y la aceptación de lo que pasó. Porque eso en el durante, incluso bueno, por ahí nuestro rol nos convocaban desde medios nacionales y demás y preguntaban por eso, por la respuesta del Estado y demás, y ahí era un poco esta contradicción que vos plasmas ahí de tener que contar que claramente no alcanzaba, que en muchos sectores vos recogías el testimonio y era acá no vino nadie del Estado, ahora vos también veías en otros puntos de la ciudad que desde los profesionales de la salud, el de tránsito, el policía, el bombero, lo que sea, estaban laburando. O sea, vos no podías decir, no, bueno, están rascándose. Es que en una catástrofe no hay posibilidad de que el Estado aborde el 100% de la demanda. ¿Sí? Es imposible cuantitativa y cualitativamente. No hay forma de hacerlo, y más en una ciudad que no tiene una trayectoria en catástrofe. Si vos vas a Miami tenés centro evacuado que todo el mundo sabe dónde tiene que ir cuando pasa tal cosa. Acá vos no tenés esa referencia. Es todo como una construcción nueva y tiene que ser una construcción colectiva. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no se puede y es imposible. No se le puede pedir. Yo vi desde delegados hasta administrativos dormir 2 horas por día, el intendente mismo. Y vos decís, ¿eso fue en vano? No. El problema es que por ahí no se ve, o por ahí el que está muy preocupado por lo que le pasó y se junta con 3 o 4 y empiezan a armar algo, está buenísimo. El problema es que el imposible sigue siendo imposible. Aquello que no se puede nombrar o que no se puede cualificar, el lenguaje lo va a traducir de alguna forma. No hay otra alternativa. Y el dolor sale. Y cuando sale puede ser o muy brutal, porque puede salir, y acá por suerte no salió con esa virulencia, que ha salido en otras partes del mundo. En cualquier catástrofe vos vas a tener el mismo fenómeno, se repite reiteradamente, qué sé yo. Entonces, el poder pensar y el poder reflexionar que hay cosas que el humano no puede, es parte del proceso de elaboración. ¿Y cómo juega, por ejemplo, en cuestiones que podrían no haber evitado seguramente la catástrofe en sí, pero haber paliado de alguna manera cuando, no sé en qué momento y de qué forma, pero vos podés analizar para atrás una serie de advertencias que tuviste y una dirigencia política en todo caso que tomó o no tomó determinadas decisiones, o también las decisiones que tenés que tomar a futuro en el medio de la emergencia para meterle manos a la obra a determinado canal u obra que te va a condicionar, digamos, de acá en adelante, ¿no? Sí, el problema es distinto para mí, ¿sí? Podemos pensar en responsabilidades. La catástrofe es la responsabilidad de la naturaleza, digamos. Y no hay nada más tirano y totalitario que la naturaleza. Entonces, cuando uno se enfrenta a algo totalitario, no tiene respuestas inmediatas. No sé si es más importante arreglar el canal Maldonado, que lo es, y en este momento hay gente que lo está pensando, hay gente que, yo sé que hay ingenieros, que están trabajando en eso, pero digo, eso es secundario en base a que hace más de un mes y días de lo que pasó.
es muy fuerte lo que pasó. Digamos, no es algo que se pueda minimizar. Y no creo que tengan responsabilidad, digamos, no solo las instituciones políticas, sino todas las instituciones, los medios de comunicación, los gremios, se hizo lo que se pudo en un momento de crisis. Y en los momentos de crisis, con que no nos despersonalicemos, ¿sí? Ya es un éxito. Y eso no pasó en Bahía, por suerte. No hubo gente que no sabía ni dónde estaba, ¿sí? Por ahí sí sintió eso a nivel de angustia buscando un familiar, claro, porque no sabía si estaba vivo o muerto, no teníamos comunicación, con lo cual no podíamos saber si aquel ser querido estaba bien. Entonces vos tenés como algunos márgenes que se corrieron, más allá de que ya se ha corrido el margen del Maldonado, digamos, o del Napostá. Claro. Lo físico va por un lado, y creo que sí, ahí va a haber proyectos y propuestas, y seguramente vamos a estar todo el año hablando de eso. Y vamos a estar todo el año hablando también de la gente que perdió, que todavía no tiene los colchones, la dimensionalidad de la pérdida. Se habla de 70.000 a 80.000 colchones. ¿Tenés idea lo que es eso? Es una bocha. Por más que entregues 1.500, 1.700 colchones por día, tardás un mes. Entonces, la dimensionalidad de la urgencia es una cosa y la dimensionalidad de lo posible, logística, material es otra. Ese hiato que hay es una espera que es dolorosísima. Claro. Y te va a generar no solo bronca, te va a generar que llores. Muchísima gente que leía el texto me dice, me largué a llorar y después te pude escribir y decirte, agradecerte porque por lo menos pudiste poner en palabras algo que yo ni siquiera pensé. Desde antropólogos hasta gente común me decía eso, y yo digo, a la miércoles, ahí fui, ahí quería llegar, ¿no? Pero la idea es, digamos, si un auto se choca, por más que vaya al chapista, si no cambian la pieza, siempre quedan bollos, ¿sí? Por más bien que lo hagas, vamos a quedar con bollos. Esos abollones vamos a tener que seguir reparándolos por años, capaz que por 2 años. Digamos, los tiempos de poder entender que la ciudad atravesó, porque venimos de una seguidilla, ¿no? Sí, porque encima es eso, claro. Claro, para poder aceptar, estábamos terminando de reparar el huracán, ponele, y llegó una granizada que nos advirtió que la cosa venía complicada y no le dimos bola, seguimos estando, porque seguimos negando que la naturaleza y los cambios climáticos son reales y que existen y que tenemos que tener alguna medida de seguridad. Y después viene esto. Vos veías por la ventana, era un río patagónico, era un río que pasaban troncos, pasaban de todo. Vos decís, ¿dónde estoy? No sé, esto no es mi ciudad. Sí, volvió a ser la ciudad, pero tenemos que reconocer lo que pasó. Y reconocerlo es justamente aceptarlo. Y vos eso, digamos, ¿no ves que se va constituyendo ese lenguaje, esa narrativa desde lo comunitario, desde lo social, desde lo que se propone también desde el Estado? Hay diversas narrativas. En este momento no va a haber una unificación, que es lo que va a tener que ocurrir tarde o temprano para recordar, decir, che, el 7 de marzo, ¿te acordás lo que pasó? Mi vieja pasó tal cosa. Ponele las inundaciones en Bahía, que hay museos en Bahía que la recrean y que tienen la riqueza documental de los testimonios. Por ejemplo, Bahía Blanca se olvidó de que era una ciudad que se inundaba. Claro. Y hay que retomar esa memoria, y hay que retomar esas narrativas de cómo salían la gente de Villamitre, por ejemplo, con el tema de las inundaciones. Por eso salen los mitos, por eso salen esas cuestiones que hacen ruido, de decir, che, le están entregando la mejor ropa a alguien porque está cerca, y eso es una falacia muy fácil de comprobar además, porque sobró ropa y sobra, y hay ropas en cantidades. Digo. Entonces, ese tipo de cosas no salen porque hay gente mal pensada, ¿no? Sino que salen por el mismo dolor. Y lo importante es interpretar eso para poder saber cómo laburar esto. Porque no es fácil laburar, no es fácil. No podés ni abrir el juego, digamos, imponiendo. Por ejemplo, un docente me decía, yo quise que los jóvenes hablaran. Entonces dije, bueno, hablen de lo que quieran, porque lo pasa. Si vos decís eso, la gente no va a hablar. Que circule la palabra, no es la imposición abiertamente para que uno se exprese. Claro. Porque eso es un error que después te cuesta, porque esos pibes no van a hablar. Digamos, un adulto pasa en las reuniones, digamos, de equipos, de gente que alguien entiende que abrir la palabra es otorgar el don para que todos hablemos. No, eso, si vos lo haces así, lo haces mal, digamos, ¿no? Hay que buscar otras estrategias. Y para esos procesos, digamos, lo que ha pasado es nada. Digamos, en un mes, más o menos desde lo familiar, personal, hasta lo colectivo,
¿Cómo se desarrolla la posibilidad de asumir esto? Mirá, hay instituciones que han tomado posta, como la educación. Bueno, vos hablabas antes de Romina Pires con los comedores, que se ha empezado a laburar bien. En salud mental han puesto dispositivos y están acompañando procesos. Comentábamos el otro día en un lugar de laburo que en casi todas las instituciones se arman como grupos que empiezan a hablar y siempre hay alguien que dice, che, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Ayudamos al barrio? ¿Nos ayudamos nosotros? Ya pasó, ya sé que lo que perdí capaz que no lo puedo recuperar y capaz que me va a costar una guita que no sé cuándo la voy a tener, pero ¿qué hacemos con esto? Y eso está como aconteciendo en distintos lugares, cosa que está bueno porque son instituciones, hay instituciones que producen ese fenómeno, hay reuniones que son previstas para eso, para poder que la gente diga lo que pasó y cómo salimos. Eso es una forma, y es una forma que se está viendo que está como tomando una figura más piola. Pero falta muchísimo, digamos, hace un mes. Claro. Recién estamos viendo cuántos colchones nos faltan, digamos, o cuántas heladeras, o cómo llevar, por ejemplo, mercadería. Hay temas de logística, hay temas de la materialidad y la palabra que esa materialidad tiene, ¿no? Y esto que ocurre también en una ciudad que partía, digamos, de una situación social también muy delicada, ¿no? Muchos sectores. Sí, obvio, seguro. El problema es la exigencia de respuesta, ¿viste? Cuando vos estás mal, vos exigís cosas que son medias delirantes, pero las exigís. Y el problema es no entender que estás en un contexto donde la exigencia es de los dos lados, ¿sí? Conozco el otro lado y sé que están poniendo de todo, hasta su tiempo, su vida. Este muchacho que es administrativo en la municipalidad me decía, perdí marzo, no vi a mi familia, no vi nada, dormía 3 horas, qué sé yo. O sea, puso todo, puso su vida ahí. Ahora, las exigencias van a ser muy fuertes también. El problema es cómo moderar eso, cómo racionalizarlo y cómo hacer que no sea emocional, digamos, que no sea un reclamo donde atrás haya una angustia muy poderosa. Y eso se tiene que elaborar. Se tiene que elaborar y se va a elaborar tarde o temprano, los curas, los pastores, empezaron a trabajar con esto, no solo las escuelas. Pero, siempre quedan espacios donde falta esta posibilidad de reflexión. Y hay que reflexionarla, porque si no lo único que hacemos es evadirnos y quedarnos con eso porque nos da cierto poder, ¿viste? Si vos exigís algo muy delirante, te quedás con un poder, con la sensación de poder, y en realidad no tenés ningún poder. Y esto de la proyección hacia el otro, que es el que en realidad no está haciendo las cosas bien. Exacto. Porque en realidad lo que vos proyectás es lo que a vos te duele. Y lo que duele lo vas a encontrar en el otro porque vos lo proyectás, no porque el otro sea eso. Siempre cuando hablo con docentes o laburo con docentes, poner primaria, secundaria, que están, pero un pibe me puteó. No te puteó a vos. Si vos lo tomás personal es que no sos adulto. Porque en realidad lo que está haciendo el pibe es putear a lo que tiene al lado. O un adolescente o lo que sea, y eso si no lo trabajás, vos te quedás recaliente en un nivel de paridad vincular, cuando tiene que haber asimetría. La puteada tiene que rebotar y poder decir, che, con el tiempo, ¿a quién estás puteando? Capaz estás puteando a un tío, capaz estás puteando porque vivís en estado de pobreza y de vulnerabilidad muy grandes. Entonces vos decís, si se toma personal, es como una cagada. Está errando el vizcachazo, está cerrándole la interpretación y está cerrándole a ser adulto. A ser adulto justamente vení, porque yo entiendo de eso. Porque nos pasa con todos los niños, digamos, claro. un pibe cuando te putea o cuando te insulta, cuando te dice que te quiere, es lo mismo. Entonces, si vos no lo entendés, podés cometer errores que son graves en la interpretación, porque van a generar más violencia. ¿Qué pasa en las escuelas? Cuando pasa esto, la violencia se levanta, porque el docente dice, yo no acepto que me putee, ¿por qué me putea a mí, que yo soy un tipo profesional? Digo, pará, te estás puteando vos. Entonces vos ves, si esa tesitura sigue siendo punitivista, lo que sube es la violencia. ¿Y cómo baja la violencia? Cuando se ponen a hablar. Si no se ponen a hablar, es indefectible que va al acto, digamos, eso pasa a la actividad. En el caso de los pibes y pibas, en esta ciudad y bueno, en buena parte también a nivel global y nacional, hay una generación que buena parte de su vida la atravesó en pandemia y aquí con el temporal, con el granizo, con ahora la inundación. ¿Eso qué? Lo que pasa es que vos tenés refugios simbólicos, ahí tenés el celular, por ejemplo, las redes sociales, que las redes sociales tienen como un efecto de polarización, digamos, sesgado. Entonces vos no tenés gente que se encuentre, tenés gente que se encuentra pensando lo mismo o suponiendo que se piensa lo mismo. Sí. Con lo cual los jóvenes están viviendo ese proceso de polarización. No es casual que muchos jóvenes votaran a Milei, digamos. ¿Sí? Y que las usinas de odio, digamos, funcionen muy bien en las redes.
Después cuando vos te sentás con el otro y decís, che, loco, ¿qué pusiste? ¿Te fuiste? Dice, sí, por ahí me fui porque estoy muy cebado. El cara a cara funciona distinto. El cara a cara, la presencialidad, que es lo que nos sacó, ponele, la pandemia, que era la posibilidad de confrontar, de poder debatir ideas. Esa es la esencia de la democracia, digamos, ¿no? ¿No? Es la posibilidad de dialogar y de llegar a arreglos, más allá de que no me gusten. En cambio, las redes te dan una carta libre para seguir pensando cosas que pueden ser, digamos, la simplificación de una realidad a un exponente emocional que es una creencia fanática. Vos decís, ¿cómo mierda puede sostener este tipo que es juez, por ejemplo? Claro. Y sí, tiene una explicación. El problema es que la justificación de eso es más dañina que lo que podemos hacer porque no tiene tanta solución. Las redes del 2008 hasta acá se han estudiado por sociólogos, antropólogos y demás, y es productora de la polarización que se está dando en todo el mundo, ¿no? Entonces vos decís, no tiene solución a no ser la presencialidad. Pasa lo mismo con un temporal, la catástrofe es lo mismo, es decir, che, juntémonos, veamos qué nos pasó y veamos cómo salimos de esto. Y esa es la sensación de cuidado que tenemos que tener como ciudad. Es decir, che, nos pasó a todos. No hay nadie que no haya sufrido la inundación. Nadie. Entonces, ¿cómo nos miramos? ¿Cómo nos empezamos a horizontalizar y formar algo colectivo? ¿Sí? Nos dijeron que Bahía Blanca era solidaria, nos dijeron esto, nos dijeron que era la capital. Bueno, genial, eso también. Pero ahora se reconfigura. Entonces, digo, los jóvenes están en esa búsqueda. El problema es que la búsqueda se ha cortado por certezas provisorias o verdades provisorias muy, muy simplificadas de la realidad. Entonces no tienen nociones de complejidad, pero a los adultos les pasa lo mismo. Claro. Veo adultos en las redes afirmando cosas que vos decís, che, tenés datos para afirmar esto, vos podés decir esto y sostenerlo, no me importa, son estos, son lo otro, ¿sí? Sí, no, te dicen es mi opinión, por ejemplo. Claro. Sí, me he peleado con algún pariente por el tema de, claro, no sé, me decían que había 100 muertos en una compuerta, y yo digo, pero vos te estás escuchando y me dicen, no, pero es mi opinión, vos no me dejás hablar. Claro. No es una opinión eso. No es una opinión en el sentido de que todo lo que sea discriminativo, xenófobo, que ellos no es una opinión. ¿Sí? Está mal. La opinión es cuando hay una elaboración y que vos podés sostenerla. Si vos no la podés sostener y repetís, que es un mecanismo de la opinión pública muy conocido, por eso se tiene que repetir muchas veces por día para que se sostenga en la sociedad, vos decís, la alta rotación se llama en los medios, vos decís, bueno, es como hacer que te guste una canción, es lo mismo. Entonces vos decís, bueno, genial, pero esto tiene un límite, que es la evidencia. Y la evidencia hoy en día, y lo pongo en el texto, no sirve. Un informe meteorológico no te da eso. Capaz que te lo da esto de que una compuerta hay 100 muertos, o atrás del Pena hay muertos, que yo decís, ¿y quién lo dijo? ¿Dónde está? No, me lo dijo, propone cuando llamaban por la cantidad de muertos la fiscal. O sea, no, lo escuché en la verdulería. Sí, claro. Digamos, llegar a eso es un grado de distorsión y de simplificación de la realidad, de elementos que son sumamente complejos y sumamente emocionales, digamos, ¿no? Son irracionales, pero funcionan y son recontraefectivos. Si voy a la parte más política nacional, Milei lo usa y lo usa muy bien. Digamos, esos elementos los usa y es muy, muy efectivo. Claro, y es donde vos decís no hay solución, o salvo la presencialidad acá en la escala pequeña, ante ese caso concreto, por ejemplo, bueno, hay una fiscal que te llama, te pide explicaciones, bueno, no lo podés sostener, pero cuando te vas a ese ejemplo del uso político de esta estrategia, ¿cómo con argumentos pero ponele, pasan las escuelas, los pibes pueden decir algo en las redes, después cuando vos los tenés en el agua son completamente diferentes, y esa contradicción la supera la presencialidad, la posibilidad de vínculo con el otro. El vínculo no significa que sea algo exento de conflictos. El problema es cómo se resuelve el conflicto. Claro. Si vos estás presencialmente con alguien o con un grupo, la solución de ese conflicto es justamente la estrategia que buscas comunitariamente para resolver el problema. En las redes no está eso. No está la posibilidad de resolver un conflicto, porque no podés. Claro. Entonces, la posibilidad de alguna forma de abrazar esa situación es justamente que el conflicto se pueda trabajar y resolver. Estamos muy acostumbrados en esta época a no resolver los conflictos. Por eso el individualismo totalitario funciona tan bien. Porque en realidad vos pensás en la meritocracia, pensás esto es mi camino, no me importa nadie más. Genial, no resolviste ningún problema. Tenés un problema que es gravísimo. Entonces van a subir la sociopatología. ¿Por qué? Porque sí o sí te vas a angustiar solo, te van a pasar cosas que no tenés cómo solucionarlas y no tenés una respuesta, como tenían nuestros viejos, equivocada o no, de cómo resolver problemas. Entonces vos, un adolescente de hoy, no sabe resolver problemas. Un adulto muy fanatizado no sabe resolver problemas. Repite una receta que capaz que ni siquiera sirve para Bahía, digamos.
Claro. Ahora, cuando el agua te sube dentro de tu casa, la respuesta que hubo fue solidaria, comunitaria. Sí, fue comunitario. Hubo no sé cuánta cantidad de personas trabajando, limpiando casas de vecinos. Incluso muchos jóvenes, ¿no? De cualquier esos mismos cantidad, que estamos diciendo que... Cualquier cantidad de jóvenes, no solo digamos, en lugares orgánicos o funcionales de la municipalidad, sino con vecinos, pibes, laburando, limpiando, sacando el barro y demás. Ahora, eso, si no lo cualificás, queda como un tiro de francotirador. No es solidario porque lo haya hecho, es solidario porque tiene que entender que estuvimos todos en la misma. Y eso es lo difícil. ¿Podemos decir Bahía Blanca solidaria porque pasó eso? No. Esa paridad tiene que haber, digamos, de sentir que el claro, otro está tú mismo... El pibe tiene que sentir y el adulto tiene que sentir que en esta estamos todos juntos. El barco se hundió y sobrevivimos. Entonces, si vos limpiaste el barco porque se hundió y pensaste que con eso hacías algo, genial. Ahora, el problema es que eso no alcanza. No alcanza porque tenemos que decir, che, el barco se hundió y era nuestro, lo limpiamos, quedó bárbaro, ahora ¿cómo seguimos? Porque ya sabemos que este barco capaz que no funciona del todo bien. Entonces vos decís, la idea de la solidaridad tiene que ver con la reflexión, no con el acto. El acto es el primer paso. Porque si no es caridad, si no es decir, che, laburé porque me sensibilicé con Pasó mucho con la ropa, por ejemplo. Sí. Vos abrías la bolsa de ropa y venía ropa sucia, ropa íntima, usada. No. Venía de todo. Entonces vos decís, ¿esta persona se sintió capaz que solidaria? No, estaba tirando lo que le servía, lo que no le servía lo donó. Y vos decís, ahí hay un problema, porque el concepto de solidaridad en Bahía Blanca es asimétrico. No lleva un proceso de reflexión. Y en realidad tenemos que reflexionar sobre eso, porque la acción no genera por sí sola la posibilidad de solidaridad. Porque ser solidario significa que yo entiendo lo que hice en la magnitud y ayudo a mí y al otro. Y al otro en lo que lo necesita, no en lo que yo necesito. Exactamente. Para sentirme mejor ante una catástrofe. Tal cual. Lo que pasa es que en un momento de crisis tan grande, las valoraciones se te van. Puede ser importante un par de medias, puede ser más importante que 2 kilos de comida. Entonces vos decís, esas distancias, es como cuando Alfredo Moffat, que fue un docente mío que yo amo profundamente, pues fue maestro, mío me decía, si la posibilidad de ayudar al otro no está en vos, no lo vas a tener. El problema es que si no lo pensás, lo vas a repetir. Entonces, cualquier acto que uno haga con un otro tiene que ser similar a lo que nosotros pensamos y escuchamos. Y eso es re difícil de hacer. Por eso la solidaridad es un proceso de elaboración, no es un proceso actitudinal. La conducta la obtenés en un momento determinado. Ahora, el problema es si eso te lleva a reflexionar. Ayer un docente me decía, hablando de personas con discapacidad, que yo me decía, yo tenía un familiar que estaba en silla de ruedas y siempre lo jodía, hasta que él tuvo un Guillain-Barré, que es un síndrome neurológico, zafó, pero él estuvo en silla de ruedas. Entonces me dice, ahora lo miro de otra forma, porque ahora sé lo que está viviendo. Claro. Me puedo reír con él, pero entiendo lo que es estar en una silla de ruedas 24 horas. No es lo mismo. Y ese proceso de elaboración viene con el dolor. Y el dolor tiene que poder tramitarse, tiene que poder elaborarse. Si no, no podemos nunca llegar a la reflexión solidaria, que es lo que queremos. ¿Cuál es la construcción colectiva? Que todos pensemos que todo nos pasó, que no hay ni mejores ni peores, ni gente que la pasó más mal que menos. Todos la pasamos mal. Ahora, el problema es cómo lo solucionamos a nivel subjetivo. ¿Qué construcción hacemos con los adolescentes que laburaron? ¿Sí? Yo hice una estadística en la UTN y salía que el 40% había participado de los voluntariados. Bueno, genial, juntémonos y que nos cuenten qué pasó ahí. Porque no es nada más que juntar o armar bolsas en un galpón con mercadería para alguien que es NN para vos, porque no sabes para quién va. Claro, es la historia detrás de... Claro, ¿cuál es la historia? ¿Cómo se junta eso? Que Boulevard, que estuvieron las 300 personas en la ruta, nos hablen de eso. Porque eso sí nos va a hacer que podamos pensarnos en términos solidarios. Si no, lo único que hacemos es, en la crisis tapamos el agujero. ¿Viste? En la ruta hay un agujero, lo tapás, genial, ¿sos solidario por eso? Sí, porque a vos te jodía el auto. Ahora, el problema es si vos lo pensaste en términos sociales o en términos individuales. Claro. Si vos lo pensás en términos individuales, es nada más y nada menos que algo que tenga que ver con el egoísmo. Ahora, si lo pensaste en relación a lo social y tenés una chance más de elaboración. De elaboración significa de entender que es más complejo de lo que parece. Digamos. Claro. Sí, una cuestión más trascendente, más que esto de, bueno, fui, ayudé, volvieron las clases, me metí en lo mío y, tal cual. Y terminó la inundación. Claro, ponele, muchísimos voluntarios estudiantes nos decían, che, yo estoy ayudando allá y me interesa estar allá antes de empezar a cursar.
Y entonces, y por otro lado, tenés la exigencia académica que tienen que cursar. Y vos decís, y en esta situación, ¿qué vale más? Claro. ¿Qué es lo que vale? Porque en realidad esos pibes se comprometieron, pensaron, están yendo a los barrios, hay cualquier cantidad de movimientos, de instituciones, de ONG, hay cualquier cantidad de comedores, merenderos que se pusieron al hombro, que ellos entregar agua, hacer un montón de cosas, que son re pesadas físicamente además. Entonces vos decís, y el pibe te dice, che, esperás que termino allá. Y no sé qué es lo más importante en este momento, porque digamos, tiene que volver la rutinización, tiene que volver la calendarización, tiene que volver la ciudad a funcionar, es reentendible. Pero también es entendible que haya un grupo, un sector, gente que no pueda subirse a ese tren. Y tenemos que poder entenderlo, ¿sí? Porque si no estamos como desfasados, ¿viste? Y en realidad no sería un hecho solidario no entender eso. Claro. ¿Sí? Están escuchando a Jorge Cascallar. No sé si, imagino que has estado en contacto con muchos de los protagonistas de todas estas tareas, ¿no? Desde un comedor, una unidad sanitaria, una escuela, cuerpos cansados físicamente por la demanda que han tenido durante este mes y días, y también de absorber historias y situaciones personales, en muchos casos de los que lo padecieron directamente, y la demanda permanente de quienes están afectados. ¿Qué ves ahí y cómo abordar también a ese sector de la población? Mira, estuve en todos los centros evacuados, por ejemplo. Yo fui a todos los centros evacuados. La sensación es que las historias todavía circulan y hay que poder registrarlas desde este marco solidario, digamos, de poder escuchar al otro sin juicio, por ejemplo. Sin juzgar a... Ponele, las nenas cuando... pasa lo que pasa, que se pierden. Mucha gente atacó a la madre, digamos, es ridículo, pero es ridículo y es dolorosísimo que alguien pueda decir eso de una persona. Entonces, en las escuelas y en todos lados va a empezar a salir este monto increíble de historias. El problema es si estamos preparados para escucharlas como sociedad, si estamos preparados para, en un tiempo que vuelvan a escucharse y que vuelvan a hacerse manifestaciones o lenguajes artísticos o lo que sea, va a haber seguramente desde canciones hasta muestras que van a tener que ver con esto, que van a ayudar muchísimo. Porque el lenguaje artístico lo que hace es la posibilidad, nos hace pensar, digamos, nos hace poder reflexionar. Va a haber seguramente... por todos los lenguajes artísticos, estoy seguro que en todos los barrios va a haber algo. Porque eso va a pasar, como pasó en la pandemia. Si vos agarrás videos de las escuelas cuando empezaron a retomar con los chicos, vos vas a ver videos de gente hablando, videos de música, se pasaban cosas que estaban viviendo, ¿sí? Y que tenían que poder relacionarse. Después el huracán pasó lo mismo. Claro. Esto es más profundo todavía, por eso escribí eso. Porque en realidad creo o pienso que esta situación de catástrofe fue mucho más profunda que los eventos anteriores. Jorge, muchísimas gracias por la visita. Seguramente te molestaremos en algún tiempo, se ha pasado volando, y invitamos también a quienes nos han estado escuchando y que no lo hayan hecho a leer, a compartir tanto el texto que leímos aquí al aire y el anterior que está en tus redes sociales disponibles. Sobre todo, bueno, ahí a seguir alimentando ese intercambio que se dio. ¿Dale? Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a la radio y a vos. La estoy pasando bárbaro, así que... Un gusto, che, gracias. Nos vemos. ¿Te gustó?